Bienvenido a una reflexión sobre el Consejo de Ministros del presidente Gustavo Petro de hace 2 días. Voy a dividir esta reflexión en 2 partes. La primera sobre la forma y el contenido del Consejo de Ministros y la segunda sobre Armando Benedetti, el nombre que se ha mencionado en todos los comentarios y análisis. Vamos a la forma. ¿No les gustó a los opositores o a los que se sienten objetivos y neutros? ¿No les gustó el estilo del presidente? ¿No les gusta su estilo de liderazgo? Y atribuyen su fracaso, que según ellos este Consejo de Ministros es una prueba de su fracaso, a su estilo de liderazgo. Pues es que no les gusta nada. Mucho menos les va a gustar el estilo de liderazgo. Pero ellos deben saber, o hay que informarles, que cada líder, gerente, persona que está encargada de un equipo, tiene un estilo de liderazgo propio. ¿Cuál es el justo? ¿Cuál es el perfecto? ¿Cuál es el mejor para obtener los resultados? No existe. No hay un estilo que esté probado que todos los que lo usen les vaya bien, porque el estilo es personal. Luego, como no les gusta, atribuyen a ese estilo los malos resultados. Además, dicen que hay una guerra interna. Yo le vuelvo y le informo a estos comentaristas y analistas que incluso si pertenecen a empresas grandes, que pregunten por la guerra interna de poder entre las vicepresidencias de sus empresas, o ellos mismos han participado en guerras internas para mantener el puesto que tienen. Son pugnas constantes que hay de poder en las organizaciones, y entre más alto el poder, las guerras, las batallas por el poder son mayores. Esto no es exclusivo de un presidente de izquierda en Colombia. Otro aspecto. ¿Usted se imagina a un presidente que está tratando de transformar la historia de Colombia, llevándola hacia un progreso más justo y equitativo, sentado en Consejo de Ministros, relajado, viendo que todos los ministros entre ellos se aplauden, se hacen bromas, se ríen de algunas cosas y presentan en su estilo gerencial muy depurado y muy elegante indicadores, todos maravillosos? Un cambio genera mucha presión por discusiones intensas, y las vimos ahí. Los más comprometidos con la transformación son los que están tratando de que su trabajo se vea más. Pero eso no quiere decir que no trabajen, que no muestren resultados. Vamos al contenido. Yo tomé algunas notas especiales. Dice: el presidente comienza el consejo. El informe de incumplimientos es fatal, dice él. Comienzo con el siguiente punto. Nuestro punto de referencia debe ser la Colombia que recibió este gobierno en el 2022. No nos dejemos confundir. La Colombia que recibió el presidente Gustavo Petro en 2022 es nuestro punto de referencia. Bien, como no hemos visto otros consejos de ministros, pero sí sabemos que todo presidente tiene una lista de objetivos, que el presidente Petro dijo hace 2 días que su incumplimiento era fatal. ¿Qué sucedió en el pasado? En los anteriores gobiernos. O sea, hace 20, 50 años, hasta donde usted quiera medir. Hay 2 opciones. O los objetivos de los presidentes anteriores eran
mediocres y pequeñitos, y los cumplieron. Es decir, construyeron una Colombia mediocre en cuanto a su progreso, o la Colombia que se construyó fue sin que ellos se dieran cuenta. Y cuando se dieron, el momento en que captaron que era un país prácticamente en manos, por ejemplo, del narcotráfico, fue cuando les llamó la atención la Colombia y quién sabe a quién le echaron la culpa. Entonces, o sus objetivos eran mediocres o la Colombia que del 2022, que se construyó hasta el 2022, se hizo sin que ellos se dieran cuenta. ¿Qué sucede con el informe de incumplimientos? Si el presidente está en medio de una transformación social, que lleva un poco más de 2 años, frente a casi un siglo de primero 2 partidos y luego un movimiento que trató de llevar la seguridad a todas partes y no pudo, entonces el presidente debe estar insatisfecho, como sus ministros sin duda. Los que votamos por él también estamos insatisfechos. Quisiéramos que los cambios se hubieran dado mucho más rápido y más amplios. Pero hay dificultades propias. Las mismas clases dirigentes que han estado en el poder tantas décadas están armadas. Los medios de comunicación, de prensa usuales, están tratando de ver cómo también derrumban la imagen y los hechos del presidente. No muestran nunca una obra de este gobierno. Entonces todos estamos insatisfechos, no solo el presidente. Piense usted que, por ejemplo, quienes hemos estudiado medicina, desde hace 3 o más décadas, en los pueblos hemos visto la tremenda asociación que hay entre la mala salud y la ignorancia de los padres, de los niños. Y eso nunca mejoró. Luego, hay una insatisfacción, sin duda. ¿Qué indica que hay algunos cambios? Primero, yo no soy el que los está registrando, ni tengo acceso pues a todas las obras de este gobierno, ni sus acciones. Pero piense usted que en las elecciones del 2022 presidenciales, Gustavo Petro obtuvo un poco más de 2 millones de votos. Y él había sido alcalde de Bogotá. Luego, quiere decir que esos 2 millones de votos se los dio la ciudadanía, los ciudadanos que vieron cambios y algo de prosperidad en su sitio, donde viven, donde trabajan. No serían esos votos de quienes ya han tenido educación, de quienes ya tienen trabajo, de quienes ya tienen vías. No, son precisamente las zonas de la ciudad de Bogotá, de la capital, que seguramente recibieron beneficios. Ellos son los que votaron. Luego ya él había mostrado algunos beneficios que nunca tampoco mostraron los medios de comunicación. Es más, lo que hizo por ese segmento de la población bogotana se lo quiso obstaculizar brutalmente. Un procurador místico que lo sacó de la alcaldía, porque para él en su mente izquierda es igual comunismo, es igual ateísmo. Y esa persona gobierna y manda y muchos de sus aliados están en la oposición. Por otro lado, la rabia de las clases dirigentes, de la prensa convencional, es un indicador de que ellos observan cambios, que no los quieren mostrar porque precisamente nos quieren confundir, ya lo dije,
No nos dejemos confundir. Armando Benedetti. Él no apareció en la campaña presidencial de Gustavo Petro como un inmigrante de la nada. Él ya había sido congresista. Pero además, piense usted lo siguiente. Él había sido presidente del partido de la U. Ese partido que creó el expresidente Álvaro Uribe con su grupo de poder para buscar una tercera oportunidad en la presidencia y así continuar con su modelo de seguridad democrática. El presidente que le sucedió del partido de la U en el 2010 apoyó a Armando Benedetti como presidente del Senado, no en una embajada en un país vecino, no en una oficina en Roma que prácticamente no tiene mucha importancia, ni menos secretario de la agenda del presidente, no. Presidente del Senado, Armando Benedetti, en el 2010. El presidente del Senado es el que organiza la lista, la agenda de los proyectos que se van a convertir en leyes de la República para, supuestamente, construir una nación más próspera, desarrollar la Constitución para que nos beneficie a todos. Ese es el rol del presidente del Senado. Yo no creo que alguien en esa época, o no lo recuerdo, haya argumentado que la sola presencia de Armando Benedetti en el Senado, en la presidencia del Senado, justificaba pues o explicaba el fracaso de la agenda legislativa, que prácticamente el Congreso había que cerrarlo porque era ya haber descendido mucho en la moral pública. Nunca eso debió haberse escuchado. Pero ahora sí pretenden que Armando Benedetti sea la justificación de sacar al presidente Gustavo Petro del poder y prácticamente están llenos de una rara alegría al creer que todos los colombianos vimos en el Consejo de Ministros lo que ellos vieron. Por ahí había uno hasta que decía que había sido un circo. Si hay algo más diferente a un circo, es un Consejo de Ministros con cualquier estilo. Yo no sé cuántas risas hubo ahí. Los payasos había, no lo vi. Es un trabajo muy respetable el de un circo. Distrae a las personas para que sean tan ofensivos. Usar esa palabra de una manera tan liviana. La vicepresidenta Francia Márquez creo que lo mencionó con un argumento muy interesante de digerir. No le gusta, le parece que Armando Benedetti es un representante de la clase política que construyó la Colombia del 2022. Y le parece que no debería estar ahí, más otros aspectos propios de su personalidad que rechazamos y censuramos todos, especialmente los que apoyamos y votamos por el presidente Gustavo Petro. Pero eso es un asunto nuestro. No pretendan convertir un nombre, una persona reprochable en su comportamiento privado que se hace público, para explicar y demostrar que Colombia no merece el cambio que está comenzando a darse. La rabia de esos que quieren volver al poder y que sin embargo aprueban y aplauden a Donald Trump, quien tiene un comportamiento también en privado muy similar al que se ha dado a conocer de Armando Benedetti. Como es el presidente de los Estados Unidos, lo aplauden. Pero aquí
pretenden que él sea el que deba justificar la salida del presidente o demoler su obra o sus ideas. No nos dejemos confundir. El cambio se está dando, no lo muestran los medios de comunicación, luego estamos construyendo una nueva historia en Colombia que debe continuar. Muchas gracias.